Estoy esperando que la situación cambie. Y a lo mejor así por el estilo. Estamos más bien soportando las situaciones de la vida. No estamos disfrutando las circunstancias, sino solo soportándolas. ¿Por qué? Porque al final no estamos viviendo lo que deseamos, sino únicamente lo que está viniendo. Y si no estamos disfrutando la vida, porque todo es un sufrimiento o todo es una situación difícil, a lo mejor valga recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que el Señor ha preparado, fíjese bien. El Señor anhela, desea, y de hecho ese fue su propósito por el cual aceptó venir a la tierra, a hacerse hombre, y era el de contagiarnos, fíjese bien, de esa vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces la pregunta sería: ¿estoy disfrutando la vida o solo la estoy soportando? Vamos a conocer en esta mañana de un personaje que nos ayudará a entender los acontecimientos de la vida, tanto de la manera correcta, desde la perspectiva correcta, como desde la perspectiva también errada, como no debemos interpretarla, buscando optar de hecho la postura que nos ayude a ubicarnos en esa vida abundante que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Déjenme expresarles que no hay ninguna mentira en la palabra del Señor. Ahí donde nosotros estamos, frente a esas circunstancias, frente a esas realidades distintas, diferentes, que cada uno vive, ahí está la vida abundante. Solo que no logramos llegar a ella. Ese es el propósito en esta mañana. Poder descubrir esa vida que el Señor nos ha prometido, y a lo mejor no estar esperando cambiar nada, sino cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra manera de interpretar cada una de las situaciones que estamos viviendo, o cada una de las circunstancias que están viniendo sobre cada uno de nosotros. El personaje que nos va a ayudar a interpretar o a entender esto es el profeta Elías. El profeta Elías dice que fue un gran hombre de Dios, cuya hazaña espiritual es admirable. Es admirable porque a este hombre le tocó demostrar la existencia y grandeza del Dios único y verdadero, del Dios a quien él servía, frente a 400 profetas que servían a un ídolo llamado el Dios Baal. Fue toda una hazaña espiritual la que este hombre tuvo respecto a su fe en el Señor. Para narrarlo con brevedad y ubicar el contexto, dice que el profeta Elías desafió a los profetas de Baal. El dios Baal, un
ídolo en el pueblo de Israel que se había levantado. Y la manera como los desafió fue que iban a invocar, fíjese bien, cada uno pidiendo de su Dios descendiera en fuego sobre un altar que cada uno de ellos prepararía. Tanto Elías, el profeta Elías, como los 450 profetas de Baal levantarían un altar. Y el desafío que Elías puso fue que levantando cada uno de ellos el altar e invocando a su Dios, ese Dios al cual invocaban tenía que hacer descender fuego sobre el altar. Dice que Elías les permitió a ellos amablemente que fueran los primeros que invocaran a su Dios. Y dice que los 450 profetas de Baal comenzaron a invocar ese fuego que caería sobre el altar. Según cuenta la palabra del Señor, dice que los profetas del dios Baal gritaron a su Dios, saltaron, se hirieron, dice, hasta derramar sangre, que era la costumbre habitual de ellos. Y todo era, desciende en fuego. Yo no sé cómo ha de haber sido la invocación, pero era un anhelo fuerte en cada uno de los profetas ver a su Dios responderles. Pero por más que gritaron, por más que saltaron, por más que se hirieron, dice, y derramaron sangre, dice que nunca hubo respuesta. Esto sirvió para que el profeta Elías se burlara de ellos. Y la forma como se burló, dice que les dijo: gritad en alta voz, porque Dios es, como quien dice, no es cualquiera, gritadle. Y luego mire si no era un poco sarcástica la manera de actuar de Elías. Y les dice a los 450 profetas: quizás está meditando, mire, o a lo mejor tiene un trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Le sirvió para desafiarlos, pero nunca, fíjese bien, el fuego descendió. Me imagino que cuando ya transcurrió cierto tiempo, Elías les dijo: bueno, ustedes ya tuvieron el tiempo suficiente para demostrar la grandeza de su Dios, lo verdadero de su Dios. Y como dicen, ahora me toca a mí, denme chance a mí. Y dice que cuando el profeta Elías clamó al Señor, Dios Todopoderoso, inmediatamente, fíjese bien, el fuego de Dios cayó sobre el altar. Qué cosa más linda. Bueno, dice que Elías, era tanta su confianza en el Señor que puso hasta agua alrededor del altar. Y cuando el fuego descendió, lamió, o sea, todo el agua.
Y de esa manera, fíjese bien, desafió a los profetas de Baal. Y mire, eso nos debe de animar a cada uno de nosotros, sobre todo en el hecho que no estamos sentados por gustos en esta mañana, en este lugar, y no de balde decimos confiar en un Dios todopoderoso, porque déjeme decirle que existe, y cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, Él va a descender, hermano. Él va a descender, amén. Él va a bajar, Él no se va a quedar esperando, sino va a descender. Va a descender, y eso es lo bueno. O alguno podría decirse a sí mismo, bueno, ¿yo por qué vengo a la iglesia? Porque hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios misericordioso que hay que buscar en vida física, y cada uno de nosotros tenemos el privilegio de hacerlo, fíjese bien, para que nos ayude en todas nuestras necesidades. Y así transcurrió, fíjese bien, este relato del profeta Elías. Pero sucedió algo. Inmediatamente después a dicho evento, proeza, a través de un hombre llamado Elías, dice que Jezabel, que era la esposa del rey Acab, rey de Israel en ese momento, me parece que tenía una relación muy buena con todos estos profetas de Baal. El relato concluye diciendo que ante tal desafío y viendo al Dios Todopoderoso descender en fuego sobre el altar, inmediatamente Elías tomó la decisión de degollar a los 450 profetas, y todos terminaron, fíjese bien, sin cabeza, degollados. Qué valor de hombre, qué fe. Pero cuando Jezabel se dio cuenta de todo esto, dice que Acab dio a Jezabel la nueva, fíjese, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: oiga bien, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y viendo el ángel de Jehová, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por un camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y luego, saltando unos versículos, dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Perdón la lectura, pero era necesario ubicarnos dentro del contexto. Entonces ya sabemos que Elías es todo un valiente del Señor. Y a través de él, ese testimonio de vida, de poder, desafiando a 450 profetas de Baal, incluso hasta terminar degollándolos. Pero fíjese que según el relato y la lectura que hemos tenido, Elías recibe una amenaza. Todo lo sabemos, lo que es una amenaza hoy día, o intimidación, como cuando llaman a nuestros teléfonos y nos dicen: necesito me hagan llegar $200, si no tu familia está en peligro. Algo semejante escuchó Elías, una voz de intimidación, una voz que lo hizo entrar en mucho miedo, en un fuerte miedo. Y dice que comenzó en Elías un espíritu de persecución que lo sacó de su realidad como profeta de Dios y lo llevó a ser un hombre perseguido de sus enemigos, como quien dice en su comparación, luego que él había sido un hombre que había desafiado a 450 profetas de Baal. La pregunta es: ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo es que podemos cambiar? Y venimos el día domingo, oramos, cantamos, hacemos cuanta cosa, nos llenamos de la fe en el Dios Todopoderoso, pero inmediatamente salimos, una voz de intimidación llega y toda nuestra fe se viene al suelo. Entonces déjenme decirles que cuando alguna circunstancia, cualquiera sea, toca fuertemente nuestras emociones, y no de manera positiva, sino de manera negativa, comenzamos a ser dominados por esa emoción, por la fuerza de esa emoción. Y siendo dominados por la fuerza de esa emoción, fíjese que lo primero que perdemos es la realidad de nuestra vida. Ya no estamos viendo la vida como deberíamos de verla, sino comenzamos a ver la vida, en el caso, como el temor, como la tristeza, como la soledad, como el resentimiento, como la frustración, como cualquiera de las emociones nos dice que tenemos que verla. Las emociones alteran nuestra visión de la vida.
Las emociones no nos dejan ver las cosas tal como son. Nos desubican, fíjese bien, rápidamente de nuestra realidad espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Perdemos la capacidad de ver lo que tenemos que ver y comenzamos a ver lo que la emoción desea que vivamos. Observando el relato, vamos a descubrir algunos sentimientos que nacieron en Elías cuando sus emociones fueron perturbadas. Emociones que lo llevaron a perder la realidad de su vida y su perspectiva, sobre todo de confianza en el Señor. Ese es el punto principal. ¿Qué fue lo que perdió Elías? Primero, lo que perdió fue su sentido de productividad y capacidad, fíjese bien, delante del Señor. Elías perdió su sentido de productividad y capacidad delante del Señor. Fíjese, fue el mismo Elías, el instrumento usado por el Señor para manifestar y demostrar ante los hombres la inigualable e incomparable grandeza del Dios Todopoderoso. Para eso había sido usado. Pero pronto encontramos a Elías sumido en un manojo de sentimientos, sintiéndose la persona más inútil, más vulnerable o más débil. E incluso la persona más inservible a los ojos de Dios, cuando fue él, a través de él, que el Señor había permitido que se desafiara, fíjese, a esos 450 profetas del Dios Baal. Veámoslo en la lectura. Estamos en Primera Reyes capítulo 19. Dice la palabra: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mire, de pronto Elías había perdido todo su sentido de productividad y capacidad delante del Señor. Y ya no era aquel Elías valeroso, aquel Elías que había enfrentado a esos profetas, sino ahora era un Elías que no tenía mayor valor y ya no servía, fíjese, para nada. Basta, oh Jehová, dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Lo que vamos a decir es que cuando las emociones son tocadas, muy pronto nuestra perspectiva de la vida y la confianza del Señor, en el Señor, van a cambiar. Y nuestra realidad comenzará a ser vista sobre todo con el lente de las emociones, pero no como el Señor quiere que veamos nuestra vida. Mire, una diferencia con el cónyuge, una diferencia con los hijos, con los padres, a lo mejor con el líder. E inmediatamente nuestras emociones son tocadas, también nuestras capacidades son echadas a la basura. Y ya no somos nada, ni valemos nada. Eso es lo que nosotros hacemos comúnmente. Y déjenme decirles que cuando estamos en ese estado de menosprecio
hacia nosotros mismos, lo que está pasando, lo que está sucediendo, es que estamos siendo afectados por un estado emocional que nos está destruyendo. Y hemos perdido nuestra realidad en el Señor como hijos de Dios, como personas que tenemos todo un llamado fuerte a manifestar nuestra fe a la vida de otros. Pero de repente, hermanos, ya no valemos nada. Y cuando lo que está saliendo, insisto, es menosprecio a nosotros mismos, lo que está sucediendo es que estoy bajo el fuego de una emoción que me está destruyendo. Póngase a pensar usted cuáles son los momentos en donde ha llorado más. ¿Cuáles son los momentos donde la inutilidad lo ha inundado de una manera tal que ya no mira sus capacidades, que ya no está viendo todo el potencial que usted tiene como persona, como hijo de Dios, sino que comienza en una conmiseración a sacar todos los defectos que usted tiene en su vida? Yo creo que todos hemos pasado momentos semejantes. Déjeme decirle que es el fuego de la emoción lo que nos está tocando. Y es el momento en el cual la emoción llega a nuestra vida, nos golpea fuertemente y comenzamos a pensar de nosotros como las personas más inútiles. Señor, yo no valgo nada. Señor, yo no soy nada. Señor, ¿qué hago aquí en esta tierra? Ya no tengo nada que hacer. Pero déjeme decirle en esta mañana que dentro del cuerpo de Cristo todos somos, mire, altamente útiles al Señor. Los potenciales, las capacidades, si sumáramos de todos los que estamos acá, serían admirables. Y eso es a veces lo que nos toca a nosotros como pastores, ubicar, fíjese, de cada uno las capacidades que anda llevando para decir, saque sus capacidades. Saque su fuerza. Saque su poder. Y todo eso de la sanidad interior que nosotros hablamos, tiene que ver con eso, con el hecho de que el alma de las personas está afectada por una situación que tocó emocionalmente la vida de la persona. Y luego tenemos, fíjese, en el Señor que hablarle la verdad. Fíjese, la verdad en el Señor y comenzar a levantar la vida de las personas. Y aquí pudiéramos traer a memoria cuántas situaciones de personas que hemos conocido y que vienen caminando, fíjese, con sus problemas internos emocionalmente, cómo el Señor viene haciendo esa obra de sanidad hasta que salen de su realidad que está afectada y se ubican en esa realidad que el Señor nos quiere viviendo cada uno de nosotros. Pero dentro del cuerpo de Cristo todos somos altamente útiles porque todos tenemos
una función única encomendada por el Señor. Y cada vez que nos vemos en ese menosprecio, repito, nos estamos viendo bajo el fuego de una emoción, pero no como el Señor quiere que nosotros nos veamos. Y eso fue lo primero, fíjese, lo primero que se descubre en la vida de Elías. Una emoción trastornó su enfoque de la vida y comenzó a ver la situación no como el Señor quería que la viera, sino bajo el lente de una emoción que lo estaba afectando. Número 2, el profeta Elías también perdió su sentido de lucha por la vida y confianza o esperanza en el Señor. La perdió. Mire, si hoy día conociéramos de alguien con tal hazaña de fe como la del profeta Elías, y nosotros lo viéramos publicado a través del internet o a través de enlace, viendo todo mundo lo que está pasando, lo que está ocurriendo, como un profeta de Dios está desafiando a 450 profetas de un ídolo. Nosotros dijéramos de ese personaje: ¡qué bárbaro! Y nunca pensaríamos de esa persona como de una persona cuyo deseo es estar en una cueva sin deseo de vivir y sin deseo de dar a conocer la grandeza y el poder de Dios. ¿Verdad que no pensaríamos tal cosa? Nunca diríamos: con tal hazaña ese hombre está recibiendo mensajes de todo el mundo, animando y diciendo más del Señor sobre él. Pero no Elías. Dice que producto de la emoción y de ese mensaje que llegó a sus oídos, todo lo que Elías quería era esconderse u ocultarse de sus enemigos, porque decía él: porque quieren matarme. La pregunta que viene es: si el Señor había sido capaz de guardar a Elías al enfrentarlo a 450 profetas de Baal hasta degollar a cada uno, ¿cómo no lo iba a guardar de la amenaza de una mujer? Pero había desaparecido la confianza en él, del Señor. Y de repente ya no era nadie. Y todo por una emoción, fíjese, que estaba perturbada o estaba afectada. Quiero decirles que cuando hay potencial de Dios en nuestra vida, el enemigo a través de las emociones va a tratar de estorbarnos. En donde somos más fuertes, ahí exactamente toca para decirnos todo lo contrario. Y que nos desanimemos para ir y hacer aquello que el Señor nos está mandando. Fíjese usted. Y el diablo tiene una capacidad de dar exactamente en el punto clave para hacer desistir a las personas que dejen esa manera de desafiarlo a él a través de la fe. En donde más el Señor espera que nos desarrollemos
exactamente ahí es tocada nuestra emoción. Dice que se levantó, hablando del profeta Elías, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y yo pregunto, si a usted le dijeran: Juanito, ¿qué haces aquí, Juanito? ¿Qué entendería? Juanito, ¿qué no tenías que estar en la escuela? ¿Qué haces aquí? Juanito, ¿qué no deberías estar en tu trabajo? ¿Qué haces aquí? ¿A cuántos el Señor nos diría en esta mañana: ¿qué haces allí? Deberías estar haciendo otras cosas distintas, diferentes. Deberías andar en esto y en lo otro. ¿Qué haces ahí? Dígale a su vecino: ¿qué haces ahí? Pero dígaselo fuerte: ¿qué haces? No deberías estar en la iglesia. No deberías estar en el colegio. No deberías estar en la universidad. No deberías estar haciendo tal cosa. ¿Qué haces ahí? ¿De cuántas obligaciones o responsabilidades nos hemos descuidado o despreocupado? A lo mejor de la casa, de la familia, de la profesión, de la iglesia, porque hemos perdido nuestro sentido de lucha y confianza en el Señor. Y lo único que queremos es ocultarnos de la gente, porque alguien nos anda buscando para matarnos. Limitados por el miedo. Cuando estamos bajo la influencia emocional de emociones negativas, no somos capaces de ver la realidad. Y sobre todo, se escapa de nosotros la perspectiva de fe en el Señor, la perdemos y los encerramos, a lo mejor para dejarnos morir. Cuando andamos llevando alta capacidad, pero hemos sido afectados, fíjese, por las emociones. ¿En qué nos estamos limitando? ¿Qué es aquello que estamos ocultando o escondiendo detrás de una emoción? Cuando somos siervos del Dios Todopoderoso. Somos hombres de fe, mujeres de fe, fuertes en el Señor. Pero afectados por una emoción negativa, ahí estamos, encerrados con nuestros dones, con nuestros talentos, y no sacamos nada. Y por último, otra cosa que el profeta Elías perdió fue su sentido propio de lo verdadero. Aquella necesidad que todos tenemos de saber que no vivimos una falsedad y que todo lo que existe a nuestro alrededor no es falso, sino que es real. Miren, ninguno disfruta vivir una mentira. Y si la vivimos y descubrimos, nos sentimos
altamente desilusionados y decimos, no me imaginé que fueran las cosas de esa manera. A lo mejor aquel niño adoptado a quien sus padres adoptivos ocultan la verdad por miedo al rechazo del niño. Es un baldazo de agua helada cuando el muchacho llega a saber que a quienes reconoce como sus padres no son sus padres. El profeta Elías comenzó a imaginar de la vida cosas que no eran ciertas, que no eran reales, pero él se las creyó. Mire que no hay peor engaño que aquel que nosotros mismos construimos en la mente o en la imaginación y que nadie nos la puede quitar. Y dice la palabra, y cuando lo oyó Elías al Señor, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido, mira, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y mire él cómo interpretaba, dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo a Jehová, oiga bien, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y esto, fíjese, dice mucho, porque para Elías su vida había terminado en aquella cueva. La cueva de la emoción que lo había limitado, que lo había estancado, y que ahora el Señor a través de su palabra lo estaba levantando. Y diciendo, ¿sabes qué? Entre tanto tú estás allí, en esa cueva, hay muchas cosas afuera que hay que hacer y que te están esperando. Y eso es lo que diríamos a lo mejor para muchos. Entre tanto estamos en esa cueva de la emoción, del resentimiento, del enojo, del fracaso, de la desilusión, de la frustración. En esa cueva no vemos nuestras capacidades. Ese lente, fíjese bien, de la emoción que nos está devorando. Pero cuando vemos la palabra del Señor, Él nos comienza a levantar y a ubicar en nuestra realidad. No somos personas comunes y corrientes. Tenemos altos valores y alto potencial delante del Señor, pero afectados negativamente no valemos nada. Y oiga bien, dice, he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Y sabe qué estaba diciendo Elías? Solo yo he quedado. Hay veces imaginamos o concluimos nuestras situaciones, pero las concluimos equivocadamente. Y cuando las concluimos equivocadamente, por estar bajo el fuego de la emoción, terminamos diciendo, mejor no hago nada en la vida. ¿Para qué sirve? ¿Para qué vale la pena? Y cuando estamos expresando esas palabras, esa no es más que si usted fuera donde el médico
y lo comenzara a escuchar a usted, lo que le va a decir es: estás en el fuego de una emoción que te está devorando, que te está perturbando, que te está destruyendo. Estás en una cueva y tienes que salir de esa cueva. ¿Cuántos estamos en una cueva? ¿Quién la originó? ¿Qué la originó? Una emoción negativa afectada, de la cual no queremos salir. Una cueva. La cueva del rechazo, la cueva del fracaso, la cueva de la frustración, la cueva del resentimiento. Ahí estamos. Pero es hora de salir, porque hay otras cosas que hacer. Concluir y terminar para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Amén. Por eso es que nuestro llamado como hijos de Dios es que nuestro carácter sea forjado o formado bajo el modelo que tenemos en el Señor Jesucristo. Y que el fundamento de nuestros pensamientos, actitudes y acciones tomen como medida la verdad escrita de la palabra del Señor y la guía preciosa del Espíritu Santo, para que cuando vengan los ataques del enemigo a través de las emociones, no nos perdamos a realidades distorsionadas o imaginarias, sino tengamos como firme ancla de fe la palabra del Señor. Y que ella nos ayude a levantarnos y a ubicarnos en nuestra vida, en todo nuestro potencial. Oiga bien lo que dice el Nuevo Testamento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso necesitamos estar constantemente leyendo la palabra del Señor, más cuando estamos en esa cueva del fuego de las emociones, sintiéndonos que no valemos nada, que no somos nada, que no vamos a ser capaces, que nos van a matar, que nos van a destruir. Lo único que puede levantarnos y ubicarnos en nuestra realidad, fíjese bien, como hijos de Dios, es la palabra. Para sostenernos en el ministerio necesitamos la palabra. Es demasiado fuerte la batalla emocional que se vive. Es demasiado. Hermanos, en las células es demasiada la lucha espiritual que se vive constantemente. Hay necesidad de estar yendo a la palabra del Señor y recordándome quién soy, para qué he sido llamado, cuál es el propósito de mi vida. Efesios dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Miren, la verdad que está en Jesús. Y luego el Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Como quien dice, bueno, en medio de esta circunstancia, ¿quién me puede decir la verdad de todo lo que estoy viviendo? Y yo le diría: el Señor, porque Él es la verdad. Él me va a ubicar y Él me va a levantar. Por eso no podemos caminar con el fuego de la emoción encima. Necesitamos vernos en la palabra de Dios y reforzar esa identidad cuantas veces nosotros podamos. Póngase de pie.